Buenas noches y bienvenidos una semana más a un nuevo Controversia. Como siempre traemos a esta su mesa de debate y análisis todas esas cuestiones que ustedes nos hacen llegar cada semana. Estamos inmersos en una época de cambios, de eso no hay ninguna duda. Son las conclusiones a las que podemos llegar tras los resultados analizados y que ya hemos traído en otras ocasiones a esta mesa electorales de las elecciones europeas. Pero además vivimos una época de cambios internos en los partidos. Muchas veces se amparan en la renovación, aunque las personas propuestas lleven más tiempo en política que Cascorro, o en otras ocasiones a la juventudes y a resultados individuales que en muchas cuestiones no hay nada concreto que se pueda señalar o destacar de la gestión individual realizada, o incluso con resultados electorales, en algún caso, desfavorables, tras recoger los frutos de las gestiones anteriores y trasladar el bastón de mando de una persona a otra. ¿Por qué inicio hoy el programa de esta manera? Es curioso que en pleno verano, donde habitualmente decae la información política, muchas veces porque cuesta encontrar a los políticos, este año parece que se están poniendo las pilas. Por ejemplo, me gustaría que hoy vieran el análisis que vamos a desarrollar sobre lo que acaba de suceder en el Partido Socialista en ámbito nacional. Ese debate transparente, abierto, donde se busca la mejor opción para tener a un secretario general sólido y unido, al menos con todo el apoyo de toda la militancia. ¿Realmente hay un líder dispuesto a realizar las acciones políticas que necesita esta tierra? Es otra de las cuestiones que vamos a analizar en profundidad sobre los asuntos locales, los que les interesan a ustedes y que nosotros cada semana abordamos, como usted bien sabe. Porque está la otra opción: ¿seguirá predominando el clientelismo, los intereses particulares, o realmente se va a empezar a hacer política en beneficio del interés general de los ciudadanos? Así arrancamos esta semana Controversia, no sin antes agradecerles como siempre esa cita puntual que tienen ustedes cada jueves ahí tras la pantalla. Recuerden que este proyecto de comunicación radiofónico y televisivo lo hacemos por y para ustedes, porque si no, no tendría ningún sentido. Y recuerden que también pueden participar, pueden trasladarnos todas esas cuestiones que estimen oportunas que traigamos aquí a su mesa de debate. ¿Cómo hacerlo? Pues muy sencillo, ahí están viendo ustedes en pantalla un correo electrónico, controversia@canal11lapalma.net, y con un simple correo electrónico este equipo de producción y de realización se pone manos a la obra para traer esos asuntos que ustedes nos trasladan. Hoy hemos querido invitar a 4 personas para analizar todas estas cuestiones. Quiero empezar saludando a José María de Vargas, buenas noches, del Partido Socialista. Hola, buenas noches. También, por supuesto, a Miguel Ángel Pulido, bienvenido de nuevo y buenas noches. Buenas noches. Por supuesto, al estreno al menos conmigo en Controversia, de Damari Ferraz, buenas noches, del Partido Popular. Buenas noches. Y Víctor Hugo Rodríguez, Juventudes de Abolición Canaria, buenas noches y también su estreno aquí, espero que esta noche lo pase bien. Y el honor es mío de estar mío y de cualquier ciudadano, supongo, de estar en una mesa sentándose con políticos más o menos consolidados a reivindicar y exigir lo que la calle quiere decir. Pues bien hallados todos y analizamos. Y me gustaría analizar o comenzar el análisis de esta noche de una manera clara y vinculada a la democracia, hacia la salud que habitualmente está teniendo la democracia. Y quiero preguntarles por la noticia que ha calado todos los informativos de todas las cadenas en la actualidad. ¿Creen apropiado el debate abierto e interno que el Partido Socialista realiza para lograr el mayor consenso y la mayor unidad, reforzando un líder, un secretario general sólido? ¿Chema? Hombre, evidentemente yo tengo que estar a favor, ¿no? Ha sido no cabría más, además creo que ha sido una apuesta del Partido Socialista, lo teníamos en nuestro Congreso y lo hemos llevado adelante. La elección del secretario general por parte de todos los militantes no es sino un ejercicio de democracia y de participación, y espero que cunda ejemplo en el resto de partidos. ¿Miguel Ángel? Bueno, yo creo que el reto que se le plantea al Partido Socialista no es solo un problema de liderazgo, ¿no? Al Partido Socialista en general, a todas las fuerzas progresistas en la Europa del Sur, ¿no? Hemos visto la crisis que ha sufrido el PASOK en Grecia o el Partido Socialista italiano, también ahora en este momento un descalabro importante del Partido Socialista francés, es decir, de toda la socialdemocracia en el sur de Europa y también como en ese sentido en el Partido Socialista. Yo creo que el problema no es un problema de liderazgo, el problema es un problema de cambio, no de personas, sino de cambio de política, de hacer una política distinta.
no solo acabar con la política de recortes, con esta política que nos ha impuesto la Troika, el Banco Europeo, el Fondo Monetario Internacional, que fue seguida, en el caso de España, por el gobierno de Rodríguez Zapatero y ahora con mucha más fuerza por el gobierno del señor Rajoy, sino que esa política de recortes impuesta que nos ha llevado a que haya mayores tasas de desempleo, mayor empobrecimiento, recorte importante en los servicios públicos esenciales, hay que cambiarla. Hay que cambiarla y hacer una política económica distinta, una política económica de inversión, de progreso, que sea capaz de generar tejido productivo y generar empleo, que es el reto más grande al que se enfrenta esta sociedad en este momento. Yo creo que, por tanto, lo que hay que hacer no se trata solo de cambiar personas, sino de cambiar de política y de cambiar también las formas de hacer política, abrir la política a la participación, democratizar los órganos internos de los partidos, modificar las leyes electorales para que sean pues no sé, abiertas, por ejemplo, las listas electorales, para que haya una representación más proporcional, reducir los topes electorales, por ejemplo, en el caso de la ley canaria, para que haya en las instituciones una representación que responda a la pluralidad de la sociedad. Es decir, yo creo que el reto va mucho más allá de un problema de liderazgo, es un problema de cambio de política y de formas de hacer política. Bien, esas cuestiones las vamos a analizar seguro esta noche en profundidad. Damari, pues lo mismo, ¿creen que es la forma más apropiada de buscar un líder sólido? La del Partido Socialista. Yo evidentemente con respeto total y absoluto a las decisiones internas que toman el resto de formaciones políticas, pero sí creo que es necesario por el bien de la democracia en nuestro país contar con un partido de la oposición también fuerte. Ahora mismo el Partido Socialista se encuentra, pues podríamos decir que completamente desaparecido, con una ausencia clara de liderazgo que yo estoy convencida que a raíz de estas primarias que parece que van a tener, pues seguramente cuenten con ese liderazgo necesario, porque ya el presidente del gobierno de este país ha anunciado que está trabajando en una segunda etapa de reformas importantes para cimentar y para afianzar el desarrollo de este país. Y como no puede ser de otra manera, nos gustaría contar con el apoyo del principal partido de la oposición. Yo siempre he creído que es fundamental que las reformas salgan con el mayor apoyo posible y creo que ahí es sin duda un elemento clave lo que pueda salir de ese Congreso. También es verdad que hay que recordar que ha habido ya algunas experiencias truncadas en el propio Partido Socialista y en todos los partidos, pero bueno, yo creo que entre todos estamos avanzando para tener partidos cada vez más sólidos, más estructurados, y yo sí creo que velen y que defiendan el interés general de todos los ciudadanos. Víctor Hugo, en la misma línea, ¿qué opina usted? Pésele a quien le pese, existen en el Estado español dos gigantes políticos, para muchos antagónicos, para otros no tanto al parecer, pero existen dos gigantes políticos, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español. Este último hasta ahora un gigante dormido, si me permite la expresión, que afortunadamente y ya con tardanza está despertando justo a tiempo antes de que se termine de dilapidar un estado del bienestar, está despertando antes de que se terminen de asfixiar un estado del bienestar, como lo estaba diciendo, y que desde Coalición Canaria creemos justo y necesario que tiene que existir un Partido Socialista, un partido histórico en la historia de la democracia, así como de la transición. Creemos necesaria esa alternativa de gobierno dentro del marco constitucional, y hablando de constitución, también creemos que el candidato, sea quien fuere, porque yo creo que más allá de candidatos debemos hablar de proyectos, porque si mañana no es Pedro Sánchez y es cualquier otro, ¿quién nos va a decir que esos mismos ideales de ese proyecto político siguen en pie? Sirva como ejemplo el proyecto tan mentado por todos los partidos y que después ninguno de los dos grandes partidos se atreve a tocar, de la modificación de la Constitución. Y que aparezca, por ejemplo, refrendado en la misma la obligatoriedad de pago específico con Canarias, con el territorio Canarias, en la financiación específica que necesita esta isla, y de hacerlo de carácter obligatorio dentro del marco constitucional. Bueno, pues ese primer análisis ha sido realizado, como han visto ustedes, de 4 ángulos diferentes, desde el Partido Socialista, desde Nueva Canarias, Partido Popular y, por supuesto, Coalición Canaria. Ya saben que aquí intentamos ser lo más plurales posible y darle la voz a cada una de las fuerzas que nos representan. Y en esa misma línea vamos a seguir profundizando algunas cuestiones. Chema, te miro porque volvemos. Es que, si me lo permite, claro, yo cuando se hace análisis, pues se tratan las cuestiones una por una, ¿no? Y yo he querido ser, al principio, muy educado con la pregunta y me he ceñido mucho a la pregunta que tú has planteado, ¿no? Y porque, claro, evidentemente, es decir, claro que hay muchas cosas que hacer en democracia, claro que hay que cambiar muchas cuestiones y que evidentemente la solución
no digo ya para el Partido Socialista, para nadie, porque lo importante no es que el Partido Socialista solucione sus problemas, lo importante es que el Partido Socialista colabore a solucionar los problemas de la sociedad, ¿no? Que para eso existen los partidos, ¿no? Todas esas cosas las tendremos que tratar. Me hace gracia que Damaris, me parece normal que hable de ausencia de liderazgo, claro, sobre todo en un partido donde los nombramientos se hacen a dedo, ¿no? Y no con tal, ¿no? Bueno, sí, con un liderazgo fuerte de un presidente del gobierno que atiende a los medios a través de la televisión y que nunca da una rueda de prensa. Y me hace mucha gracia que hable de que necesita un partido en la oposición fuerte para que las reformas se hagan con el mayor apoyo posible, justo el día en el que toda la prensa está hablando del decretazo que va a hacer el Partido Popular en el Parlamento, que va a aprobar por decreto 26 leyes nacionales sin colaborar ni participar a nadie, ¿no? Y que ahora parece que está cambiando diciendo, bueno, lo hacemos así, pero luego de verdad que lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar, yo entiendo que esto es una tertulia amplia, que podremos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero yo sigo diciendo que en tiempos donde se cuestiona el papel de los partidos políticos, que haya más democracia en los partidos políticos, que haya más participación en los partidos, es una buena noticia para la democracia, para el conjunto de la sociedad, y creo que es un ejemplo a seguir por todos los partidos, una senda que ha marcado el Partido Socialista y que, insisto, espero que sigan el resto de partidos. Me reí al inicio precisamente por los cuentos de la explicación inicial y sabía que probablemente hiciera el análisis ahora. Les pido que, hecha ya esta primera introducción por parte de los cuatro, no tengan temor ni mucho menos en interpelarse cuando consideran que deban ustedes también puntualizar cualquier aspecto que diga otro compañero. ¿Entienden esta acción como un verdadero cambio del rumbo político? ¿Realmente están escuchando los políticos a los ciudadanos, a estos problemas, a estos movimientos que están habiendo, y por eso quizás se actúe de esta manera? Porque, sinceramente, es un cambio que se haga de una manera abierta, un debate interno de un partido, de la manera que se ha abordado, con 3 proyectos defendidos por los 3 líderes de 3 maneras totalmente distintas. Yo creo que ya lo hemos comentado varias veces en esta mesa, ¿no? Si la crisis tiene algo bueno es que realmente está sometiendo a refuerzo, está moviendo todo lo que tradicionalmente se hacía, ¿no? Y a mí no me duele en prenda en reconocer que este ejercicio que está haciendo el Partido Socialista me parece que era necesario. Evidentemente, cuando un partido tiene la historia que tiene el Partido Socialista, más de 170 años de historia, pues es normal que algunas cosas no se hagan con la diligencia que hay que hacer. A mí me parece fantástico que los candidatos ahora estén recorriendo todas las comunidades autónomas, muchísimas agrupaciones. Yo lo que espero es que cuando pase este proceso nos sigan visitando, ¿no? No vaya a ser que luego se olviden y no estén, ¿no? Buena puntualización. Ese será el ejercicio. Yo, evidentemente, soy el secretario local del PSOE, aquí en Los Llanos, y soy militante del Partido Socialista, y yo lo que espero es eso. Lo que espero es que este proceso no sea un proceso que se pare, y que además aprendamos en todas las esferas del partido, aprendamos a hacer esto también dentro de nuestra agrupación, ¿no? Bueno, por supuesto, pues Miguel Ángel, la misma línea. Sí, bueno, lo que yo incidir en lo que decía antes, ¿no? Que lo que necesitamos en este momento es lo que está demandando la sociedad, es más democracia, más participación y más transparencia. Más democracia, y para eso no solo hace falta hacer primarias en los partidos políticos, sino que hay que democratizar las estructuras internas de cada partido para que los acuerdos que se adoptan sean acuerdos verdaderamente democráticos, pero sobre todo más democracia dándole participación a la ciudadanía en la toma de decisiones en los asuntos que les afectan, en aquellos asuntos de interés general. Por tanto, es incomprensible, por ejemplo, que siga sin autorizarse el que se pueda hacer una consulta popular en Canarias para que el pueblo canario sea el que decida si hay o no prospecciones petrolíferas. O sigue sin, nosotros desde Nueva Canarias seguimos sin entender cómo el Parlamento de Canarias, tanto Coalición Canaria como el Partido Socialista como el Partido Popular, se niegan a reformar la ley electoral canaria para reducir los topes electorales, que son los topes más altos de toda Europa, equivalentes a los que tiene Turquía, ¿no? Es decir, aquí hay que superar o el 30% insular o el 6% regional para entrar en el Parlamento, con lo cual, para entrar en la institución que representa la soberanía del pueblo canario, por lo tanto deja fuera algunas organizaciones minoritarias, pero que responden a la pluralidad de la sociedad, y por tanto nosotros entendemos que habría que modificar la ley. Es decir, que no solo hay que hacer políticas
de cara a la galería, es decir, políticas propagandísticas que pueden aparecer en un momento. No, vamos a tomar medidas y vamos a cumplir de verdad con lo que decimos, no decir una cosa y después cuando se está en el gobierno, decir una cosa en la oposición y cuando se está en el gobierno hacer exactamente la contraria, que es lo que hace el Partido Popular. Y yo tengo que discrepar con la compañera del Partido Popular que decía que se sentía sola como mujer en esta mesa. Yo lamento también que no haya más mujeres, pero tengo que discrepar porque es evidencia. No, es una evidencia, pero discrepar políticamente, porque el otro día un compañero tuyo no entendía lo de la discrepancia, parecía que es que le atacábamos personalmente a él, en absoluto, es decir, una discrepancia política porque por eso mantenemos posiciones ideológicas y políticas distintas. Cuando dices, como decía Chema, que bueno, que es necesario tener un partido en la oposición fuerte para poder contar con la oposición para los asuntos importantes, cuando resulta que el Partido Popular y el gobierno del señor Rajoy gobierna a base de Real Decreto, sin debate ninguno. Acaba de sacar un Real Decreto ahora, no sé si ustedes saben, por ejemplo, el registro civil va a pasar a ser competencias de los notarios, no de los juzgados. No sé si es porque el señor Rajoy es notario y entonces quiere así echarle, a los registradores, competencias de los registradores. Y el señor Rajoy es registrador, pues así le echa una mano a los amigos, ¿no? Cosas que nos enteramos por los medios de comunicación cuando están aprobadas, porque no hay ningún debate previo, no ya con la oposición, y mucho menos un debate social sobre todos estos asuntos. O se cambia AENA Aeropuertos, se pasa a Sociedad Anónima para ahora privatizarla, cuando resulta que el Estatuto de Autonomía de Canarias, que es nuestro fuero, dice en el artículo 33.13 que si el Estado no gestiona directamente los aeropuertos de interés general, pasan a ser competencia de la comunidad autónoma. No se sienta a negociar con la comunidad autónoma de Canarias la transferencia de los aeropuertos, ni siquiera a ver cómo es el proceso de privatización. No, nada, toman la decisión a golpe de decreto ley. O sea, a golpe, vivimos en una democracia secuestrada. Esa es la realidad, esa es la expresión. Vivimos en una democracia secuestrada, porque se gobierna a golpe de rodillo. Ellos que se quejaban cuando estaban en la oposición en algunos tiempos del rodillo del Partido Socialista, y ahora no tienen un rodillo, tienen una pisonadora, ¿no? Han hecho no sé cuántos, más de una veintena de reales decretos que se aprueban por el gobierno, por tanto se publican al día siguiente y entran en vigor, y luego se llevan al Parlamento para que se convalide, y lo convalida la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular. Me quedo con ese titular de que tenemos una democracia secuestrada y obligatoriamente tengo que darle la palabra a Damaris porque estaba ahí mordiéndose la lengua con ganas de salir y por alusiones. Por alusiones, por supuesto. Del señor de Vargas, del señor Purí. A ver, no sé qué es lo que le trasladaba a cuál de mis compañeros del Partido Popular, pero evidentemente yo creo que es notorio, ¿no? En todas las intervenciones que han hecho son alusiones directas a la política y a la gestión del Partido Popular, que no digo que me parezca bien ni me parezca mal, pero entonces creo que lo justo es, aunque esté solo en esta mesa, que puedo ir respondiendo punto por punto. A ver, referente al señor de Vargas, usted me cuestionaba el liderazgo del presidente del gobierno de este país. Yo discrepo total y absolutamente. O sea, yo creo que hay un presidente con las ideas muy claras, que hay un presidente marcando el rumbo de manera clara, meridianamente clara y definida de este país, y solo tengo que recordarle el número de veces que el presidente del gobierno de este país ha comparecido en la sesión de control. Si vemos los datos, yo creo que con eso es más que claro. Es el presidente del gobierno que más número de veces ha comparecido, que más pisa el Parlamento y que más debate propone dentro del Parlamento. Con lo cual, señor de Vargas, a lo mejor es que tenemos que contar la información en su conjunto. Yo creo que dar la información totalmente sesgada, pues a lo mejor no es del todo sano. De democracia interna, miren, yo la verdad, que el Partido Socialista de La Palma, y en este caso precisamente usted, me venga a dar a mí ejercicio o ejemplo de democracia interna, pues mire, es cuanto menos cuestionable, con todos los problemas públicos y notorios que ha tenido su partido, cuestionándose incluso las formas en las que se han llevado las cosas. Con lo cual, mire, yo sí creo en la democracia interna, sí creo que todos tienen derecho a opinar dentro de los cauces y los órganos de cada partido. Entiendo pero no que... elegir. No, todo lo contrario, también a elegir. Pero entiendo también que cada partido tiene sus normas, tiene sus estatutos, se rige por sus estatutos, y ahí estamos completamente, yo creo que todos de acuerdo, ¿no? Para eso tenemos los estatutos, que por otro lado los aprobamos. Yo sé que hay cosas que se olvidan muy rápido, a lo mejor es por aquello de la memoria histórica, ¿no? Mire, a lo mejor el Partido Socialista a nivel nacional tampoco es el mejor ejemplo. Le recuerdo una elección de 2 de sus candidatos cuando salió elegido uno y luego de repente desapareció. Ya se nos ha olvidado a todos el tema de Almunia y Borrell, por ejemplo. Es que yo creo que uno tiene que ser un poquito serio. Yo soy bastante joven, a lo mejor o una de las más jóvenes, no lo sé, de esta mesa, pero algo de conocimiento de política tengo. Con lo cual, a ver si seguramente eso no lo viviste, porque lo que ocurrió fue que Borrell dimitió. ¿Pero y qué pasó? Dimitió con una historia, o sea que... Dimitió con una historia, ¿y cuál era la situación real? Porque ¿cuál es la situación dentro del partido?
No que lo viví, evidentemente lo conozco de primera mano, como lo conocemos todos los españoles, porque fue lo que se trasladó y las propias declaraciones que se dieron. Con esto no quiero decir ni que esté bien ni que esté mal, sino que luego hay que dar ejemplos. Si hay una elección, a lo mejor tenemos que ser serios, rigurosos y responsables, luego manteniendo, les guste o no les guste. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con lo que puedas decir, pero vamos a ver, cuando yo contesto unas palabras tuyas en las que tú pides, en que dice que hay una ausencia de liderazgo en el Partido Socialista, y yo digo, bueno, pero es que la ausencia de liderazgo, hay mucho que hablar de eso, porque a ver en qué consiste el liderazgo de un partido político, donde no se es capaz de anunciar cosas importantes para este país, sino a través de una rueda de prensa en países ajenos, esa participación que ha hecho. Pero yo no quisiera entrar en esas cuestiones. Sí me duele que saques el tema de La Palma, porque si quieres hablamos de La Palma y hablamos largo y tendido de La Palma y hablamos de cómo se hicieron esas cuestiones. Lo único que pasa es que yo, por respeto a los temas que se quieren sacar aquí, no quisiera que sacáramos más temas de los que el presentador saque, pero desde luego estoy dispuesto a hablar de la isla de La Palma y de, si quieres, también de las elecciones que se han hecho por parte de algunos miembros del Partido Popular, que estoy dispuesto, pero no creo que ni le interese. Señor de Vargas, a mí lo que me parece también muy osado es que los temas sean según a usted le interese. A usted le preguntan por el... a mí me invitan a una mesa y yo contesto. Pero señor de Vargas, usted me deja acabar. Yo he escuchado atentamente, y como decía el presentador que apuntaba, casi que mordiéndome la lengua, a sus dos intervenciones, sin interrumpirlos en ningún momento a ninguno de los dos. Yo pediría, por lo menos, el mismo respeto a las mías. Perdona, es que como es la primera vez que viene, a lo mejor no sabes que esto no es un parlamento, sino que esto es una mesa de debate. Y en la mesa de debate la gente puede intervenir sin ningún tipo de ofensa. Pero desde luego, como suele ser habitual en el Partido Popular, allá donde ve quiere imponer sus normas y yo estoy dispuesto a aceptarlas. No vaya a ser que me venga la policía y me disuelva por estar participando. En esta casa ya para eso estoy yo aquí en esta mesa, para poner algo de orden y rigurosidad. Le ruego, Damaris, que continúe usted con la exposición y le pueda responder también al señor Miguel Ángel. Me gustaría puntualizarla, señor de Vargas, que aunque sea pocas veces la que me he sentado en esta mesa, han sido muchas las que he estado en este plató, como bien saben muchos de los que están aquí, acompañando a muchos de mis compañeros, y lo sigo, porque entre otras cosas soy la vicesecretaria de Comunicación y la responsable de Comunicación del Partido Popular en La Palma, con lo cual le puedo decir que estoy muy atenta a todos los actos de comunicación en los que participan cualquiera de mis compañeros y el resto de representantes políticos de otras fuerzas políticas, con lo cual yo sí creo y he visto en varios programas que se ha intentado mantener un turno de palabras, sobre todo para no pisarse y mantener un debate. Cuando hablaba de los temas no me refería a los temas que interesen o no interesen, sino que a mí me parece cuanto menos peculiar que el presentador pregunte, en este caso por la elección del liderazgo o en este caso del nuevo líder del Partido Socialista, y los dos hayan aprovechado para dar un speech sobre las decisiones políticas del presidente del Gobierno de España. No sabía yo que el presidente actual del Gobierno de España era uno de los candidatos a liderar el Partido Socialista. Pero oye, puede ser. Todo puede ser en esta mesa. También hablábamos del liderazgo general. A lo mejor salgo sorprendida, porque aquí se han cuestionado, por un lado o por otro lado, las políticas tomadas por el Partido Popular. Con lo cual, yo creo que se puede abrir y podemos poner encima de la mesa los temas que se entiendan convenientes. En cuanto a esas políticas, yo insisto, creo que el Partido Popular ha marcado un rumbo, creo que se están tomando medidas, creo que esas medidas están dando resultados, creo que al final el ciudadano las está entendiendo, los datos de paro creo que son públicos, notorios y evidentes. Hace 2 años que cada vez que comparecía, en este caso sobre todo la vicepresidenta del Gobierno, los viernes, después del Consejo de Ministros, cuando ustedes dicen que no se anuncia nada, a lo mejor es que a partir del viernes al mediodía ustedes desconectan y no se enteran de lo que pasa en este país, pero hay muchos españoles que sí siguen esas comparecencias del Consejo de Ministros, donde se toman muchas decisiones, donde se aprueban muchas cuestiones importantes para nuestro país, y luego, señor Pulido, es verdad que hay decisiones de ese Consejo de Ministros que van directa al Parlamento, hay otras, es que depende del trámite que sigan, hay anteproyectos de ley, proyectos de ley, eso usted lo sabe seguro que mucho mejor que yo, con lo cual luego irán o no irán al Parlamento. En cuanto a las medidas del Gobierno de España, oye, yo voy a romper una lanza a favor del liderazgo claro del presidente del Gobierno de este país, abogo y sigo diciendo que se sienta en el Parlamento, que en el Parlamento responde a todas las preguntas, que es el presidente que más veces asiste a la sesión de control y da respuestas a las preguntas que allí se hacen, al marco parlamentario, que es donde se debaten los temas que se tienen que debatir, y luego en relación a las políticas, insisto, no en vano, algo estará funcionando, algo de este primer paquete de medidas que el Gobierno del Partido Popular ha puesto en funcionamiento estarán dando resultados, porque somos en el primer trimestre del año 2014 el segundo país de la Unión Europea, después de Alemania, en la zona euro con mayor número de crecimiento. Los datos de paro, que los hemos conocido esta semana, vuelven a poner en evidencia que algo está funcionando en España. ¿Que vamos despacio? Desde luego que sí. ¿Que hay mucho que cambiar? Desde luego que sí. ¿Que en ese intento de cambio nosotros entendemos que todas las fuerzas políticas, no solo en este caso
el Partido Socialista, porque es el principal partido a día de hoy de la oposición y entendemos que es fundamental negar que el Partido Socialista no tiene un líder, yo creo que es negar la evidencia. En ese sentido, Damaris, y por concluir, para poder darle la palabra a Víctor, el Partido Popular está dispuesto a escuchar como los reclamos de la sociedad en el sentido de la elección. Antes Chema de Vargas le comentaba de si internamente el Partido Popular usa el dedazo o tiene la posibilidad de poder elegir a sus líderes, al final las personas que van a representar a todos sus afiliados. Mire, yo quería recordarle, cuando hablábamos antes de la memoria histórica, que el señor de Vargas me interrumpió, no era solamente para recordarle la situación que tuvo el Partido Socialista en su momento, sino también yo viví de primera mano un congreso en el año 2008 en Valencia, un congreso del Partido Popular, que en los medios de comunicación trascendió como un congreso de cierta manera convulso, con un importante debate interno, con debates internos muy acalorados, incluso donde se definen, y por eso decía, donde se aprueban los estatutos y donde se definen al final las políticas que va a seguir un partido. Evidentemente que hay democracia interna dentro del Partido Popular. Yo misma en el siguiente Congreso Nacional enmendé los estatutos políticos del Partido Popular. En aquel entonces me tocó trabajar mano con Basagoiti y hubo muchas enmiendas que propuso esta persona que los habla y que fueron aprobadas. Algunas, en su mayoría, tengo que reconocer que fueron aprobadas. Yo entiendo que eran propuestas sensatas, que eran propuestas que mejoraban, por eso las planteo. Hubo otras que se transaron, en un acuerdo con otros compañeros de otras comunidades autónomas, y hubo otras que finalmente fueron rechazadas, porque no contó con el apoyo suficiente dentro del partido, con lo cual democracia evidentemente que hay dentro del Partido Popular. Bueno, pues trasladamos la misma pregunta a Víctor. Víctor, ¿cree usted que se está cambiando el rumbo político verdaderamente? ¿Se está escuchando a los ciudadanos? Le quería comentar que iba a proponer a dejar los personalismos a un lado para evitar así la confrontación entre los contertulios. Sí, estoy de acuerdo. De acuerdo, no hay ningún inconveniente. Porque en ningún momento pienso que sea de salud para el debate el tema de entrar en personalismos, de si quién aquí está teniendo más o menos democracia interna, porque en todos los calderos ocasionados, compañera Damaris, sin ir más lejos, yo he estado, acabas de hablar de un congreso de tu partido, yo estuve invitado, coincidimos allí en un congreso de Nuevas Generaciones, no pudo votar todos los miembros que estaban en el congreso, no votaron. Votaban pues por delegaciones o por comarcas o no sé cómo lo tenían ustedes. También fui parte activa de un congreso de jóvenes nacionalistas y tenían votos secretos y en sobre la totalidad de los jóvenes que allí asistíamos. Tampoco puedes hablar de democracia. Además, si quisiéramos hablar de democracia interna y democracia política dentro de los partidos, podrían invitar al compañero Pérez Rocha o a Carmen Gloria también a que hablasen en esta mesa, que seguramente tendrían mucho que aportar. Por supuesto. A ver, es que hay una parte solo una puntualización, Miguel Ángel, en relación al Congreso de Nuevas Generaciones, que entiendo que es al que te refieres. Vamos a ver, pueden votar todos los afiliados. Las elecciones dependen de cómo se planteen, depende del número de representantes. Hay situaciones, creo que el Partido Socialista funciona también de manera parecida, que se eligen delegados, en este caso, dependiendo de cómo sea, o puede ser una votación, un sufragio universal de todos, o puede ser a través de delegados, depende de las situaciones de cada uno. En este caso pudieron votar todos. En este caso usted estuvo invitado a aquel congreso y lo compartió conmigo, cosa que nosotros, por ejemplo, a los congresos de Coalición Canaria, en este caso a mí nunca me han invitado a participar. Entiendo que cada uno lleva las normas que quiere, pero lo que me parece... Yo me envié la invitación y doy fe porque yo la envié digo, esa persona, a mí no me han invitado a participar, pero bueno, evitemos los personalismos, como bien decíamos anteriormente. Sí que creo que luego cada partido político, y en eso entiendo que todos estamos de acuerdo, pues tienen unos estatutos o tienen unos reglamentos internos, funcionamiento interno, que luego son votados por los miembros de ese partido y son por los que... ¿Cree usted en esa línea que el Partido Popular tiene un funcionamiento interno tan transparente y tan plural y con tanta democracia como el Partido Socialista? Por supuesto que sí. Muy bien, pues eso es lo que yo quería aclarar. Que el Partido Socialista y que el resto de partidos políticos que conforman el panorama de nuestro país. A la sociedad que nos está viendo. Miguel Ángel, le voy a dar la palabra, pero me gustaría que me dijera si usted cree que con estos proyectos que se han presentado del Partido Socialista y intentando renacer en esa oposición, que como bien han dicho, creo que todas las partes ha estado un poco dormida, ¿el Partido Popular debe estar preocupado? Hombre, yo creo que el Partido Popular tiene que estar preocupado si ha analizado los resultados de las elecciones europeas, pero también el Partido Socialista, porque es que, y Coalición Canaria, las fuerzas políticas que han estado gobernando en este país en la última década, o en Canarias o en España, han recibido un varapalo muy importante, es decir, han perdido 2,5 millones de votos, que no es una tontería, ¿no? Y yo creo que como consecuencia precisamente de eso, fíjate, si el Partido Popular está preocupado, que va a modificar la ley electoral, no para que sea más democrática, sino para hacerla menos democrática, es decir, para que el alcalde sea el de la lista más votada, aunque no represente a la mayoría de la sociedad. Eso es una modificación para intentar que al menos en las capitales de provincia, creo que
salvo 2 o 3 capitales de provincias, todas tendrían, si se repitieran los resultados electorales anteriores, 40, tendrían una mayoría del Partido Popular. Es ir hacia atrás en las reformas, ¿no? Una reforma que me parece que es absolutamente antidemocrática. No se modifican las listas para ser listas abiertas, no se va a un sistema más proporcional, no se reducen los topes electorales para que haya una representación Señor Murillo, usted debe tener un buen informador en Moncloa, porque una propuesta que no ha hecho el gobierno pública, usted ya lo sabe. No, sí, va a salir en todos los medios, pero es que... ya sabe el contenido. No, sí, sale porque ha salido en todos los medios de comunicación en la línea en la que van las reformas. Aquí las cosas se conocen porque nos enteramos por los medios de comunicación, porque el gobierno no informa, prueba Real Decreto, y nos enteramos al día siguiente, oficialmente al día siguiente de salir publicado, como te comentaba antes, lo del registro civil, que no será competencia de los juzgados, sino de los registradores de la propiedad. Perdona, tú antes decías que estabas escuchando, yo te he escuchado y no te... Como me decía el señor Vargas, que podíamos intervenir. No, pero bueno, yo no te interrumpí en relación con que cuando uno oye decir, no, es que las cosas están cambiando, efectivamente. Este país lleva un rumbo, claro, lo que pasa es que no se sabe a dónde. Le puede pasar como a la paloma, que no sabe si va al norte o al sur, o si la tierra hará agua, como decía el poeta, ¿no? El problema es que este país, hay algunos que siguen insistiendo en que va bien, hay más paro que lo que había cuando entró el señor Rajoy, hay más pobreza que la que había cuando entró el señor Rajoy, funcionan peor los servicios públicos esenciales y hay más listas de espera en la sanidad y hay un peor sistema educativo que cuando entró el señor Rajoy como consecuencia de los recortes. Y no digamos ya si hablamos de la isla de La Palma, las carreteras están paradas, como he dicho alguna vez en esta mesa, porque el Partido Popular ha dejado de enviar a Canarias 462 millones de euros de un convenio firmado entre los dos gobiernos y aprobado por el Consejo de Ministros, que ha incumplido y no pasa nada. Y aquí se cumple lo que le interesa al Partido Popular, por eso están las carreteras paradas. O no digamos, por ejemplo, de la gente que está esperando por las ayudas de la ley de dependencia, porque cuando entró el señor Rajoy recortó en los presupuestos generales del Estado los recursos destinados a la dependencia y hay gente que lleva 3 o 4 años esperando por esas ayudas. Y también el gobierno de Canarias, no solo culpa del señor Rajoy, también el gobierno de Canarias, que ha aplicado la misma política de recortes que la del Partido Popular, impuesta, por cierto, como dije al principio, por la Troika, ¿no? Pues estas políticas neoliberales donde se privatiza lo que da beneficios y se socializan las pérdidas. No solo se socializa, como ya hemos visto, las pérdidas del sistema financiero, inyectándole más de 100.000 millones de euros de dinero público, sino que ahora se van a socializar las pérdidas de las autopistas, que ya comenté también el otro día. Creo que en torno a 2.500 millones de euros va a hacer falta inyectarle a las autopistas de peaje que eran privadas. Ahora privatizan los aeropuertos y con el dinero de los aeropuertos rescatan a las empresas de las autopistas para sanear esas autopistas de peaje, que está siendo un desastre la gestión privada. Siempre con el argumento de que lo público no funciona, de que lo que funciona es lo privado, siempre sí que funciona y se optimiza para mejor. Justificar luego todos los recortes y toda esta política en contra del interés general, porque va en contra de la mayoría. Es decir, aquí se ha empobrecido no solo los trabajadores y los pensionistas y los jóvenes que no acceden al empleo, se ha empobrecido también la clase media, las pequeñas y medianas empresas que no saben cómo mantener las puertas abiertas, además de las decenas de miles que han tenido que cerrar. ¿De qué recuperación nos hablan? Recuperación para unos pocos, para una minoría que es cada vez más rica. Tienen aquí toda la posibilidad de expresarse como consideren. Dame un momentito porque Víctor me pedía la palabra anteriormente. Y es para ayudarte, aunque no lo parezca. No seré yo sospechoso, Miguel Ángel, de defender al Partido Popular, pero si bien recuperarían el 40% de las capitales de provincia, piensa que aquí en La Palma pierden 3 ayuntamientos. Y aún así te digo, si ellos se creen que van a tener los mismos resultados que en 2011, la llevan clara respecto a esas capitales de provincia, y atrevo a decir que aquí en La Palma también. De todos modos, existe en todo el conjunto del Estado español un fenómeno de que están viendo, sobre todo en tus votantes, o sea, los votantes del Partido Popular ven en el enemigo a Pablo Iglesias, cuando no es así. Pablo Iglesias y Podemos no le está restando votos al Partido Popular. Los votos al Partido Popular se les están restando por la derecha, Vox. El votante de extrema derecha de ustedes, del Partido Popular, que hasta ahora se sentía a gusto cuando intentan entablar diálogos, ya sea en La Palma, ya sea en Europa, ya sea donde sea, con el Partido Socialista, se siente hasta cierto punto decepcionado y está votándole pues a un partido de una derecha más extrema. Yo a ver si por alusión... Yo sé si pero es que como alusiones, el problema es que el Partido Popular siempre se ve aludido, entonces los demás no vamos a poder participar mucho. Pues uno se aguanta cuando se siente aludido y deja que los demás
deja que los demás hablen. Solo una porque pregunta, ¿cree usted que no estoy siendo aludida? Porque la cuestión, hombre, yo no sé, yo no me siento aludido. Si le hacen una crítica al PSOE en general, yo no me siento aludido. Yo me siento aludido si me hacen igual una es que crítica yo me a mí, siento ¿no? más popular. Debe ser eso, pero le voy a dar argumentos para que se sienta usted aludida. A ver. Diario El Día, 18 de diciembre de 2008. El PP oculta el número de afiliados que participaron en la elección de Asier Antona. Es decir, y ahora después, eso sí es para que se siente usted aludida y hable de democracia, usted está hablando interna. Por el sentido de la democracia interna y la transparencia. Vamos a ver, pero a mí me gustaría reconsiderar una cuestión, porque creo que también, al final decimos que los partidos y los políticos hemos aprendido de cómo se siente la calle y al final acabando hablando siempre de lo mismo que hemos estado hablando siempre en todas las cuestiones, ¿no? Yo se los iba a puntualizar ahora mismo, además. Yo creo que hay una cuestión fundamental. Yo creo que lo que nos está diciendo ahora la sociedad es que no les importa tanto quién gobierna, quién es el líder. Yo puedo estar de acuerdo contigo, evidentemente contigo, Miguel Ángel, perdón. Que no se trata simplemente de buscar el líder y tal, evidentemente que no. Si el Partido Socialista, el único ejercicio que va a hacer en todo este proceso es que los afiliados votemos al secretario general, pues está muy bien, yo me alegro porque soy afiliado del Partido Socialista y todo lo que sea que me den más participación, pues estoy contento con ello, pero evidentemente eso no va a solucionar los problemas de esta democracia. Porque ya hace mucho tiempo que lo decía Popper, que antes hablábamos de los tiempos en los que estábamos juntos, compartíamos aula, aquellos tiempos, ¿no?, en los que él estaba de alumno y yo de profe. Popper decía ya que lo importante en democracia no es preguntarse quién debe gobernar, qué persona hay que elegir, que lo importante en democracia es decir cómo controlamos al que gobierna. Eso es fundamental en democracia y eso es lo que nos están diciendo ahora mismo la sociedad. Desde luego, si no aprendemos los partidos políticos a que tenemos que abandonar determinadas formas anquilosadas de nuestro comportamiento, lo que ocurrirá, hasta ahora las cosas nos iban más o menos bien, porque lo que ocurría es que la gente pasaba un kilo de nosotros, votaba, una vez se ganaba el PSOE, otra vez se ganaba el PP, otra vez se ganaba Coalición Canaria, otra vez se ganaba tal, pero al final eso no es importante. Pero ahora lo que nos están diciendo es, ya no queremos eso más, y tendremos que aprender a hacer las cosas de manera diferente. Tendremos que aprender a poner más causas de participación. Por ejemplo, en el Partido Socialista el primer paso va a ser la elección del secretario general, pero luego vamos a llevar a primaria la elección del candidato. Si resulta que eso se haga así, algunos lo entienden como una falta de liderazgo, pues tendremos que aprender los socialistas a no dejarnos llevar por lo que dice la derecha, como no ha ocurrido muchas veces, y desde la segunda legislatura de Zapatero, desgraciadamente la segunda parte de la legislatura de Zapatero, y tendremos que empezar a dar pasos para decir, oye, nosotros el modelo de sociedad que queremos es un modelo de sociedad más participativo, pues vamos a demostrarlo, ¿no? Pero ya está, porque si no, creo que yo desde luego puedo decir, yo soy político de bajo nivel, porque soy solamente concejal de un ayuntamiento que sí que no de ámbito local, quiere decir usted. Sí, de ámbito local, ¿no? Pero puedo decir que si yo no aprendo en el ámbito local a dar respuesta también a estas demandas de la sociedad, no servirá de nada. No servirá de nada. Ahora tú sacabas el tema de Podemos hace un momento, ¿no? Si la cuestión de Podemos, lo único que nos va a servir es para ver lo que hemos visto en este país, que las televisiones más conservadoras se han lanzado a meterse con su coleta o con su apoyo a Bolivia, no sé qué, no sé cuánto, tal, y no entendemos que lo que ocurre ahora mismo es que la sociedad ha visto a una persona que no conoce de nada y que de pronto dice, oye, vamos detrás de este porque por lo menos es diferente a los otros, no aprenderemos, porque yo creo que no se nos debe olvidar una cosa, es decir, los políticos, las políticas, estamos en política para modificar la sociedad, para hacer que nuestra sociedad avance, ¿no? Y ahora mismo, desde luego, no lo estamos consiguiendo. Bueno, yo querría puntualizar, Damaris, simplemente una cuestión. Usted ha hecho un análisis de autocrítica, también me gustaría que ustedes lo trasladaran en los análisis que ustedes realizan. Y por ir poniendo un poco de orden, porque al final estamos analizando cuestiones de hace ya algún rato sobre el rumbo que se está desgrimiendo en los partidos políticos. Vamos a preguntar por algo más concreto, que seguramente los ciudadanos lo van a desear. El señor Pedro Sánchez ha dicho que con él Canarias
podría tener mejores beneficios. Ha dejado varios titulares, concretamente uno de los que más nos llama la atención o poderosamente la atención es que se compromete a ampliar los fondos estatales para las islas. ¿Usted ve que esa opción o esa gestión podría ser una realidad con el Partido Popular? Hombre, yo estoy plenamente convencida que siempre que se recupere la situación económica en la que estamos atravesando, no solo Canarias, sino todas las comunidades autónomas se verán mucho más beneficiadas. Yo lo que creo y lo que entiendo que es fundamental que cuando las cosas se dicen se cumplan. Nosotros hemos vivido un plan Zapatero que iban a venir para España no sé cuántos, 25.000 millones de euros que nunca llegaron a esta comunidad autónoma. Yo creo que hay que ser un poco serio, que hay que ser riguroso. Evidentemente, ¿por qué el Partido Popular incide e insiste tanto en la importancia de la recuperación económica? Porque la recuperación económica es la clave para el desarrollo de todo el país. Muchas veces hemos oído decir a cualquiera de los miembros del Partido Popular que no hay mejor política social y que no hay mejor política que ayude a los ciudadanos y que de verdad incida en el bienestar de los ciudadanos que las políticas de empleo. Que funcione el empleo, que el ciudadano tenga su empleo y pueda ser independiente, con lo cual yo creo que sí, yo creo que se está mejorando la situación, que queda mucho por hacer, pero que estamos trabajando. Sí que me gustaría hacer una pequeña puntualización por las alusiones anteriores. Decía el señor Pulido, hablaba ya abiertamente de cómo va a ser la propuesta de cambio de ley que hace el Partido Popular. Mire, a lo mejor es que usted tiene más información que yo. Yo lo que le he oído decir es al presidente del gobierno de este país, al cual tengo que decir que sigo con bastante atención, que se va a abrir un proceso en el que se va a modificar la ley electoral. En esa modificación de la ley electoral, todo lo demás que usted ha dicho, yo no se lo he oído decir al presidente del gobierno, ni a ningún miembro del gobierno, ni a ningún miembro del Partido Popular, que sea una propuesta del Partido Popular. En el tema de la lista más votada, que ahora parece que usted se rasga las vestiduras, es una propuesta no solo que ha hecho el presidente del gobierno, que se va a poner encima de la mesa, que se va a debatir y se va a poner encima de la mesa para que se opine al respecto, para ver si se entiende que es lo mejor. No solo lo lleva el Partido Popular y lo ha vuelto a recordar el presidente del gobierno de este país, sino también el Partido Socialista lo lleva en su programa electoral. Y es más, los dos candidatos actualmente, que parece que tienen más opciones de salir como secretarios generales, han abogado por esta situación. Dicho esto, entiendo que es fundamental. En septiembre ya se ha dicho que se va a abrir un debate sobre este tema y que hay que plantear muchos cambios. El resto de información que usted tiene es que no se ha presentado ni una sola propuesta del gobierno. A mí me sorprende que usted lo sepa. En cuanto a los datos, señor Pulido, yo creo que es importante hablar con rigurosidad. Usted me dice que hay más parados. Mire, estamos hablando de una reducción de más de 300.000 parados en el último año. No, yo estoy hablando desde el inicio de la legislatura. Desde el inicio de la legislatura del señor Rajoy. Perfecto, cuando Rajoy entró como presidente y ahora, si se comparan los datos de cuando entró como presidente y ahora, hay más parados ahora. Ha habido un aumento del paro y yo le estoy diciendo cómo va evolucionando la situación. La situación va evolucionando. En el último año, más de 300.000 parados menos. Estamos hablando también, un tema antes de que usted me lo adelante, aumentando la población activa. Este año ha aumentado la población activa, porque luego también es un recurso muy fácil el de hay menos gente, por eso hay menos parados. No, está también aumentando la población activa. Se está creando empleo en este país y a mí lo por poner un poquito de rigor sí. Y trayendo el dato a la mesa, no es un argumento fácil, es una realidad que también hay muchas personas que se han dado de baja de la Seguridad Social, que no quiere decir que hayan conseguido un empleo. Pero está aumentando la población activa. El último dato dice que la población activa está aumentando y que está aumentando la afiliación a la Seguridad Social y que está aumentando el número de trabajadores en este país, con lo cual a mí me sorprende porque parece que hay muchas personas en política que le apena ver ese dato. Mire, cuando nosotros estábamos... Eso es una demagogia. Eso sí que es un rasgo de demagogia total. Lo mismo que aquel dirigente del Partido Popular que dijo la semana pasada, el dirigente del Partido Popular que dijo la semana pasada que el problema que había es que había muchas mujeres amas de casa que se apuntaban en el paro para poder cobrar la ayuda. Ese tipo de cosas son las que oyen la oyente y se quedan. La demagogia aquí solo la hace el Partido Popular. Yo no digo el Partido Popular, digo tú en este caso porque eres la que estás aquí. Están diciendo que hay gente, que hay políticos a los que parece que no le alegran las cifras de paro. Y yo creo que... ¿Y cuáles son? Pues voy a buscarlos por ahí fuera, porque yo creo que en este caso hay muchos titulares. No sé si se refiere a la diputada esa que decía que se votan en el Congreso. Perdón un segundo, señor Pulido, para puntualizar, porque hay un tema muy específico que él me decía de un titular del periódico El Día sobre Asier Antona. Además, le voy a contestar porque la afectada directa de ese titular es esta persona que les habla. Entonces usted me dice, busque a los que... En ese congreso salió elegido. Usted lo ha puesto al diario. Pero yo le voy a contestar, es usted quien lo ha puesto en este debate, ¿no? Entonces entiendo que usted es al que le voy a dar la respuesta. Al diario ya se la di en su momento, concretamente en diciembre del año 2008. Sale elegida una nueva dirección del partido. En esa misma elección
a esta persona que le llaman, que sale elegida, en la que el nuevo presidente presenta a su equipo, que va a ser vicesecretaria de comunicación, me llama el periodista y me pregunta los datos. Como usted bien sabe, hasta que no se toma posesión, no sé cómo serán el resto de estatutos, pero en el caso del Partido Popular... Damaris, le ruego un poquito de brevedad porque se nos está para yendo el tiempo. Tiene que haber la primera reunión del partido donde todo el mundo asume sus cargos, ¿cierto? Hasta entonces, en el caso del Partido Popular, hay un congreso, hay una mesa del congreso que es quien dirige. Cuando a mí se me piden esos datos precisos, yo los desconozco. Yo soy un miembro de ese congreso en el que voto y le traslado al periodista los datos que se hacen públicos. Era en torno a un 98%, pero el dato exacto, ciertamente, en este caso, yo como miembro del Partido Popular, como afiliada más del Partido Popular, porque en ese entonces... me parece que no estamos ganando nada con irnos al 2008 y puntualizar una cuestión. Lo digo porque es que el tiempo al final pasa. Perfecto. Y me gustaría poner un poco de orden. Tanto Víctor como Miguel Ángel Pulido me han pedido la palabra. Víctor, si no te importa, Miguel Ángel quiere replicar a Damaris y enseguida te dejo la palabra a ti y nos vamos a ir a publicidad. Miguel Ángel, por favor. No, yo en referencia a lo que planteabas de la financiación, ¿no? Hay que decir que no hay que esperar a que haya más dinero. Había un compromiso adquirido entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias en un Consejo de Política Económica y Fiscal de que se iba a reformar el sistema de financiación y ahora nos han... Por eso preguntaba que si sería posible una realidad ahora mismo con el Partido Popular. La realidad es que el sistema de financiación aprobado, por cierto, siendo presidente del Gobierno de Canarias el señor Paulino Rivero y consejero de Economía y Hacienda el señor José Manuel Soria, y con un gobierno del Partido Socialista, se aprueba un sistema de financiación que perjudica de manera grave a Canarias. Yo no estaba en el gobierno. Yo Miguel Ángel acaba de llegar a política hoy. Yo le recuerdo, le ruego un poquito de seriedad. Un momento, por favor. Antes rogamos una premisa que me gustaría que ustedes mismos la ejecutaran. El no erradicar a los personalismos, porque al final está dando un argumento que estamos interrumpiendo. Lo que pasa es que cuando se tienen argumentos que son contrastables, es decir, cuando se dan datos y no se pues intenta uno siempre intentar ver cómo se dice que algunos nos alegramos de que haya más desempleados y cosas de esas. De todas formas, yo no voy a entrar en eso. Lo que sí voy a decir es, el sistema de financiación autonómica que hay perjudica de manera grave a esta comunidad autónoma. Esta comunidad autónoma recibe anualmente 800 millones de euros menos de la media que reciben el resto de las comunidades, el conjunto de las comunidades autónomas. ¿Y eso qué significa? 800 millones de euros menos significa que tenemos menos recursos disponibles para mantener los servicios públicos esenciales que son competencia de la comunidad autónoma, para mantener especialmente el servicio público de la educación, el servicio público de la sanidad y resolver los problemas de las listas de espera, para poder hacer una política de viviendas sociales que prácticamente entre el gobierno de Rajoy y el gobierno de Canarias la han aniquilado. No hay recursos públicos destinándose en este momento y no se está construyendo ni una vivienda social en Canarias, ni una, y en el resto de España igual. Por tanto, ese sistema de financiación hay que modificarlo, de manera que se cumpla el régimen económico y fiscal de Canarias, que el Estado se niega a cumplirlo, porque dicen que ellos lo que hacen es que aplican cada año la ley de presupuestos generales del Estado. Pulido, solo una pregunta, ¿no se está en un proceso de negociación del régimen económico y fiscal? Se está en un proceso de negociación del régimen. Y no parece aparentemente que hay una cierta línea de trabajo de consenso, no, porque es verdad que hay un pero luego no se cumple, lo que yo estoy planteando es verdad que hay un proceso de modificación. No, pero es que hay uno aprobado, es decir, ese ya vendrá. Hay uno aprobado y el que está aprobado, el marco económico y fiscal de Canarias, que está aprobado, establece una serie de medidas económicas, de ayudas, por ejemplo, allí en el régimen económico y fiscal es donde se recogen las ayudas al transporte. Sí. Cuando nosotros viajamos recibimos una subvención, que lo comentamos el otro día, del 50% de los billetes, o las ayudas al transporte para las mercancías, para equiparar el precio de las mercancías de Canarias cuando se colocan en la península con una de allí. Si hay una serie de medidas, o para la desalación de agua. Y ahí también no se están cumpliendo, porque hay un artículo que dice que la media de la inversión del Estado en Canarias no puede ser inferior a la media del resto de la comunidad, de la nación. Y está siendo por debajo. 800 millones de euros menos el sistema de financiación. No se está incumpliendo el régimen económico y fiscal. De hecho, el gobierno de Canarias ha recurrido ese incumplimiento, y lo que ha venido a decir los tribunales es que, bueno, que como la ley de presupuestos cada año es la que manda, lo que estamos planteando es, por tanto, que lo que se tiene es que blindar el régimen económico y fiscal, de manera que sea de obligado cumplimiento por parte de los gobiernos de turno. Ahora el del Partido Popular tampoco lo cumplía antes.
los gobiernos del Partido Socialista. Sobre todo vinculando, Damaris, por favor, vinculándolo con la otra ley de la racionalización del gasto público y las competencias en las bases locales, donde se le exige al gobierno de Canarias o al gobierno de cada comunidad que ceda las competencias, pero con ficha financiera. Dicho eso, me gustaría que don Víctor pueda también... Me faltaba una cosa. Sí, Miguel Ángel, concluye, por favor. Decía Damaris que el Plan Canarias o el Plan Zapatero, el famoso Plan Canarias, no se estaba cumpliendo. No se cumplió. Bueno, se empezaron a incorporar en los presupuestos algunas partidas presupuestarias que estaban recogidas en ese plan. Sí, te recuerdo, por ejemplo, 50 millones de euros se recogieron en los presupuestos generales del Estado para la mejora, la modernización, para la competitividad de las zonas turísticas de Canarias. Llegó el Partido Popular el año siguiente, 0 euros. ¿Cuántos se los millones cargó? de euros, dijo el señor? 50 millones de euros. Iban a venir por año a la comunidad te estoy poniendo solo un ejemplo. 25.000 millones, ¿cuántos venían por año? No era cada año. No, te puedo hablar de... Bueno, concluimos ese tema. Yo creo que ha quedado muy claro, Miguel Ángel. Me gustaría dar la palabra a Víctor, que le había solicitado anteriormente. Bueno, pues volviendo a la pregunta inicial sobre Pedro Sánchez, pues yo pienso que todo lo que diga es normal que lo diga, porque ahora mismo está en campaña y tendrá que viajar por todas las comunidades y decir ese tipo de cosas aquí en Canarias, y en Cantabria dirá lo mismo, así como en Galicia. Otra cosa después es ver si las cumple. Yo, por lo pronto, mantener cautela. La autocrítica que nos pedías y que la avalabas a Chema, que nos pedías a todo el conjunto de los partidos políticos y que la alababas a Chema anteriormente. Sí, se la alababa más que nada porque fue capaz de realizarla. Y es una autocrítica que yo estoy dispuesto a hacer también si la hacemos junto con los medios. Porque antes Chema recordaba a Popper, también recuerdo las clases de cultura clásica, Chema, donde hablabas del pueblo, pan y circo. Entonces, yo pienso que la totalidad de los medios, todos, y la totalidad de los partidos políticos estamos intentando entretener a un pueblo en un debate absurdo de si Gallardón o Sella Villalobos, de si Madina o Pedro Sánchez, en vez de ceñirnos de los temas. Yo iría incluso más allá, como si Belén Esteban, pero como usted ve, este medio intenta no entrar en esas cuestiones y analizar los análisis de Belén Esteban, que le preocupa a la sociedad. Es llevar el papel cuché, llevar la prensa rosa, llevar los enfrentamientos personales dentro de un partido, llevarlos a los medios en vez de hablar de soluciones y de aportar. Entonces yo a eso no le veo mucho sentido. Y a Miguel Ángel pedirle perdón por la interrupción de antes, sí es verdad que era su turno de palabra, pero es que Miguel Ángel, y con todo el respeto, usted ha formado parte de un proyecto durante casi 20 años, entonces, déjeme hablar, por favor, tendrá parte de responsabilidad en todos los errores, así como meritorio en todos los aciertos, ¿será? Es que no se puede ir uno de un proyecto y ahora haciendo una política de tierra quemada a su paso, como si no hubiese tenido ningún tipo de vinculación con el mismo. No, yo le decía, cuando usted dijo que yo no formé parte del gobierno de Canarias... De un proyecto político. De un proyecto político. No formé parte del gobierno de Canarias, que es donde se toman esos acuerdos y donde se aprobó la propuesta que presentó el señor Soria al Consejo de Gobierno del Consejo, que venía del Consejo de Política Económica y Fiscal. No estaba ni he tenido ninguna responsabilidad en materia de economía y hacienda, por tanto, usted no ha tenido ninguna responsabilidad en materia de economía y hacienda en el gobierno de Canarias. Pero formaba parte de un proyecto, Miguel Ángel. Claro que sí, claro que formaba parte de un proyecto. Y él no lo ha negado en ningún momento. No, ni yo digo que lo niegue, sino que una posición todos los aciertos que tuvo Coalición Canarias, pues él tendrá parte de mérito en los mismos, bajo mi humilde punto de vista, así como en los errores, pues parte de responsabilidad también. Sí, pero no puedo asumir responsabilidades, como usted comprenderá, en aquellas cosas en las que no participaba ni tenía nada, ni pintaba nada. Es decir, en los temas de economía y hacienda yo no tuve nunca ninguna participación. De todas formas, creo que eso no es importante. Al hilo de esto, pero cambiando un poco de tercio, antes se utilizó el término de democracia secuestrada. A mí me parece un término muy fuerte, ¿no? Aunque para un titular, como señaló. Sí, yo saqué un titular de una declaración, creo que fue Miguel Ángel. Yo creo que tampoco podemos trasladar la imagen a la opinión pública de que las diferencias que hay entre nosotros en un momento determinado, entre los partidos políticos, no son diferencias que no vayan más allá a veces del entusiasmo que pone uno a la hora de defender determinadas cuestiones, pero yo estoy convencido de que exceptuando a aquellos golfos que para eso están los fiscales y tienen que sacar fuera, y que los pueden haber en todos los colores políticos, que los hay en todos los colores políticos, porque no hay nada más que coger los periódicos. Yo he querido ser un poco educado. Yo creo que todos tenemos que tener claro, lo digo también por lo que decía Víctor, muchas veces el papel cuché, pues la verdad es que muchas veces las discusiones entre los políticos parecen parecidas a las discusiones de los programas estos de la televisión, ¿no?
la inmensa mayoría de políticos que participan en este país lo hacen con un sentimiento de sacrificio personal, de esfuerzo, de dedicación, realmente porque están interesados en sacar adelante a la sociedad. Es verdad que muchas veces pues uno se va acomodando y a lo mejor el entusiasmo inicial pues se va dejando fuera, ¿no? Yo digo, antes estaban hablando de Pedro Sánchez, yo vi hace poco, creo que lo ha publicado ayer o así, un vídeo en toda esta historia para los militantes de esta campaña que la que estamos ahora para la elección del secretario general, en el que salen una serie de militantes, son militantes de calle que participan en ONG, que participan, es decir, como socialistas, participan con un voluntariado activo. En un voluntariado activo, en un esfuerzo que sale, como dicen algunos, es decir, y sacamos tiempo de nuestra familia, sacamos tiempo de nuestro ocio, sacamos tiempo de tal, para sacar adelante esto, ¿no? Y yo creo que esa ilusión, a lo mejor que ponemos, yo creo que eso es lo que más nos exige la sociedad. Esa ilusión que vemos en el Mundial, esos lloros que veíamos ayer de Brasil porque había perdido, ¿no? Si todo ese entusiasmo que ponemos en todas esas cosas lo pusiéramos luego en estas cuestiones y nos tomáramos estas discusiones como un sano deporte, ¿no? Para cada uno aportar lo que queremos, como un aprendizaje con las diferencias, yo creo que recuperaríamos mucho del camino perdido, ¿no? Porque a mí sí me preocupa muchas veces esta imagen que damos de que aquí están estos peleándose, ¿no? Tenemos que irnos a publicidad, pero no me gustaría irme a publicidad sin terminar dándole la palabra a Miguel Ángel para que concluya, que sé que te quedaste ahí como un poco a medias, para que puedas concluir el argumento que estabas dando. No, pero yo creo que la discrepancia es sana. Con brevedad, les pido para poder irnos a publicidad. Ese discurso de que tenemos que llegar aquí y estar todos como si estuviéramos todos peleados, no. Ni aquí lo pretendemos. Hay dos posiciones claras en este momento, dos políticas distintas. Una, la política esa neoliberal, a ultranza, de privatizarlo todo, de favorecer a una minoría, y otra es una política económica de crecimiento, de inversión, de generar actividad económica y empleo, que no se está haciendo, Ante la política de recortes hay que confrontar una política distinta, que es la política que yo creo que están demandando los ciudadanos, y eso lo expresamos aquí desde posiciones políticas e ideológicas distintas. Por lo menos desde Nueva Canarias defendemos que hay que hacer una política distinta a la que se viene haciendo, y eso lo vamos a seguir defendiendo, aunque haya confrontación en las ideas, en las propuestas. Claro que tiene que haber confrontación. Bueno, pues lo comentado... Pero debe haber también mucho consenso. Les rogamos que no se muevan de ese sillón, que tienen una cita aquí, como ven, en un debate acalorado, intenso, que no pretendemos nosotros que sea así, pretendemos que sea constructivo. Evidentemente hay mucha pasión y mucha vocación por parte de las personas que también desarrollan algunas de las ideas y de los proyectos que esgrimimos, y por supuesto esperemos que ustedes lo reciban y lo perciban con un buen hacer. Enseguida vamos a continuar, y les prometo que vamos a continuar con temas de un ámbito más local y, por supuesto, y evidentemente, de un mayor interés para ustedes. No se muevan, que enseguida volvemos.